Que el Señor te bendiga en esta noche, que Dios permite que podamos llegar hasta tu casa en este día lunes 26 de diciembre del 2022. Estamos contentos de poder llegar hasta tu casa a través del Facebook y saludamos a cada uno de los hermanos que se van a ir conectando. Quien te saluda es el apóstol Alejandro Palavecino del Ministerio MAPRI, quien como cada lunes estamos reunidos a través de noches de oración, estamos reunidos a través de un tiempo en el cual Dios nos permite buscar de la presencia del Señor. Dios bendiga a Roberto Álvarez, a Walter, a Alicia, Dios bendiga a Laura, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se van conectando de distintas ciudades, de distintas naciones. Dios le bendiga a Daniela Monteagudo, Dios bendiga a Laura. Sí, es una bendición poder estar con ustedes y compartir este tiempo maravilloso, ¿sí? En el cual creemos que Dios tiene cosas grandes, ¿sí? La Biblia dice tan claramente que el justo clama, Jehová los oye, ¿sí? Tan claramente dice, si su pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, ¿sí? Dios está dispuesto, ¿sí? Dios está dispuesto a bendecir tu vida, a escuchar allí tus oraciones. Realmente estamos contentos porque sabemos que Dios va a traer respuestas celestiales. Estamos viendo en este tiempo allí en la congregación, ¿sí? Tantos hermanos que estaban padeciendo distintas circunstancias, dolencias, enfermedades, necesitaban milagros de parte del Señor y Dios allí intervino. Por eso es que importante es que nosotros como pueblo del Señor podamos tener ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de oración allí en el Ministerio MAPRI. Sabes que todos los días tenemos oración, todos los días estamos buscando el rostro del Señor, pero el Señor nos asignó, ¿sí? Aquí todos los lunes poder estar y poder buscar el rostro del Señor y hacernos eco presente y decir, necesitamos de la grandeza de nuestro Padre Celestial, necesitamos del Señor, necesitamos que Él nos ayude. Siempre decimos, mis queridos hermanos, nada teníamos, porque esa es la verdad. No teníamos nada cuando llegamos a los pies de Cristo y Dios en su misericordia nos abrazó. Dios en su misericordia allí nos recogió. Dios en su misericordia nos levantó. Dios en su misericordia nos fortaleció. En su misericordia, Él allí siendo débiles nos hizo fuerte. Allí, hermanos queridos, no teníamos esperanza. Él nos llenó de esperanza. Cuando parecía que todo estaba perdido, Dios salió al encuentro y dijo, yo quiero hacer cosas grandes para con tu vida. Por eso es que, hermanos, ese contacto lo tenemos que tener todos los días con el Señor. Todos los días meditar en la palabra. Todos los días estar rendidos ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Pareciera que a veces los años en la casa del Señor o los años en la iglesia pareciera que nos vuelve un poquito medio profesionales, ¿no? Pero sabe que eso no tiene que suceder en nosotros. El hecho que conozcamos la palabra del Señor y que tengamos años en el Evangelio, es necesario todos los días rendirnos ante la presencia del Señor. Dorita Maldonado, Dios te bendiga. Te quiero ver en la iglesia mañana, Dora. Dios bendiga allí a cada uno de los hermanos, Florencia, Daniel. Dios bendiga a Silvita, que siempre se hacen presente. Dios bendiga a cada uno de los hermanos allí. Dios te bendiga, Ramón. Dios bendiga a Flavia. Dios bendiga a Marilyn. Dios bendiga a tantos hermanos que se están conectando. Hoy quiero hablarte de algo muy importante y es estar rendidos delante de la presencia de Papá Dios para alcanzar misericordia, para alcanzar la gracia de Dios. En estos días hablaba con una persona y le decía, ¿sabes que la Biblia dice que el más importante es el que sirve? Le decía, ¿sabe quién es el más importante? Aquel que se humilla. ¿Sabe quién es aquel que es más importante? Aquel que pide perdón. Y hay veces que la persona me dice, ¿por qué voy a pedir perdón si yo no hice nada? Porque eso te da autoridad en el mundo espiritual.
Normalmente cuando justificamos nuestros hechos o nuestros actos, nuestro entendimiento se vela, nuestros ojos se velan y no podemos ver del otro lado. Siento la presencia del Señor. Yo lo he visto con mucha gente, hermanos queridos, que dicen, ¿por qué yo tengo que ir a pedir perdón? ¿Por qué yo tengo que perdonar? ¿Por qué yo tengo que humillarme? ¿Por qué yo tengo que hacer? Porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado delante del Señor. Aquel que sirve, dice, será grande en el reino de los cielos. Aquel que perdona, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Siento la presencia de Papá Dios en esta hermosa noche, cuando comenzamos a hablar de lo que Dios dice, de lo que la Biblia dice, no de lo que los hombres decimos, no de lo que muchas veces queremos escuchar o queremos justificar nuestros actos. Allí es cuando comenzamos a ver el mover celestial de Dios. Allí es cuando comenzamos a ver a Dios interviniendo. Allí es cuando comenzamos a sentir su presencia. Allí es cuando Dios comienza a hacer prodigios, milagros, maravilla. No es usted, no soy yo, es el Señor que hace milagros. No es usted, no soy yo el que restaura las vidas, es el Señor quien las restaura. Siento la presencia del Señor. La Sagrada Escritura nos enseña en el libro de Jonás, en el capítulo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicando y diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y luego dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive, dice, por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios, dice, clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus corazones. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su maldad o de su mal camino, y se arrepintió del mal que habría dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Escuchó bien? Siempre miramos esta historia bíblica, la miramos siempre desde la perspectiva del profeta rebelde, un profeta que no quiso hacer caso, un profeta que Dios le dijo ve a Nínive y se fue a Tarsis, pero nunca nos detuvimos en la actitud que tuvieron los hombres de Nínive, en la actitud que tuvieron el rey de Nínive. La Sagrada Escritura nos enseña que el profeta habló y hubo un pueblo que le escuchó al Señor. El profeta habló y dice la Sagrada Escritura en el versículo 5 que allí los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Qué importante en este tiempo. Este es el último lunes del año. Estamos transitando la última semana del año y este es el momento en el cual nosotros podemos aplaudir por muchos logros. Podemos pensar y meditar en aquello que no hemos alcanzado. Pero qué importante es terminar el año teniendo esta actitud de humillarnos delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué se humillaron? Porque la Biblia dice que escucharon a Dios y la Biblia dice que ellos, los hombres de Nínive, le creyeron al Señor. Le creyeron. Toda persona que le cree al Señor siempre tendrá una actitud o una determinación o una acción. Todo hombre que le cree a Dios, de hecho la Sagrada Escritura dice, aquel que le busca a Dios debe creerle que le hay, y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que usted está allí del otro lado, y yo sé que usted está creyendo al Señor, yo sé que usted le cree al Señor, porque el éxito de todo ministerio, el éxito de todo hombre, el éxito de toda mujer, el éxito de todo hijo e hija del Señor radica en reconocer quién es Dios, radica en reconocer que Él es santo. Por eso es que el Padre nuestro comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En ningún momento nosotros nos presentamos como santos, sino que nosotros presentamos al Dios, al único, como Él solamente, Él es santo. La Biblia nos enseña que somos justificados y perdonados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué fácil es echarle la culpa a los gobernantes, qué fácil es echarle la culpa a las autoridades, qué fácil es echarle la culpa, hermanos queridos, a nuestros padres, qué fácil es echarle la culpa a nuestros pastores, a nuestros líderes, pero qué difícil es pararnos a decir, lo que hoy me está pasando a mí es por causa de yo no reconocer mis equivocaciones y mis errores. Todo lo que me está sucediendo es por causa de no haber buscado el rostro del Señor. Todo lo que me está pasando a mí, no haber llegado delante de la presencia del Señor siendo victorioso, no haber culminado este año, alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, es porque no me rendí delante de la presencia del Señor, es porque no supe creer a ti, Señor, es porque no supe rendirme ante tu presencia. Siento la gloria del Padre, pero sabes, cuando hay un corazón que se humilla, cuando hay un corazón que le cree a Dios, cuando hay un corazón que se rinde delante de la presencia del Padre, la Biblia nos enseña que el pueblo primeramente le creyó y luego que le creyó al Señor, tuvieron una acción. ¿Y la acción cuál fue? Dice la Biblia que ellos pregonaron ayuno, dice que se vistieron de cilicio o de luto, desde el mayor hasta el más menor. ¿Sabe qué reconocieron? Que todos necesitaban del Señor. Yo sé que hay un pueblo allí del otro lado que me está escuchando y que está diciendo, yo necesito del Señor. Y que me está diciendo, yo necesito el abrigo del Altísimo, que está diciendo del otro lado, yo necesito que la gracia del Señor me salga al encuentro. ¿Sabes la Biblia que enseña? La Biblia nos enseña que Dios envía al profeta Isaías, al rey Ezequías, porque Dios le enviaba un mensaje y le decía, ordena tu casa porque de seguro morirás. Y la Sagrada Escritura dice que le soltó el mensaje y el profeta Isaías comenzó a caminar y comenzó a irse, pero dice que este hombre se humilló delante de la presencia del Señor y humilló su rostro delante de Dios, y dice la Biblia que comenzó a pedir misericordia y comenzó a rogar y a pedir piedad, y dice la Biblia que no terminó de salir el profeta del palacio que Dios le habló y que Dios le dijo,
Ve y dile al rey que se ha humillado, que yo añado 15 años de vida. ¿Por qué Dios le añadió 15 años de vida? Porque el hombre reconoció quién era Dios, pero también el hombre reconoció sus errores, reconoció su falta, reconoció su equivocación. Si Dios le dijo, ordena tu casa, es porque su casa estaba desordenada. Si Dios le dijo, ordénala, es porque el hombre se tenía que ir de esa tierra bajo un orden correcto. Siento la presencia del Padre. Hay personas que a veces, hermanos, se enojan con los líderes, con los pastores, se enojan con los subpresidentes, se enojan con los gobernantes, se enojan con los gobiernos, y usted lo ve que le echan la culpa a los demás de las cosas que le están aconteciendo, pero nadie se para a decir, hay algo en mi vida que tiene que cambiar, hay algo en mi vida que tiene que cambiar. Siento la gloria del Padre en este día, y ahí es cuando escuchamos la palabra del Señor, y allí es cuando nos rendimos delante de su hermosa presencia, y allí es cuando estamos humillados delante del Padre, y allí es cuando decimos, Señor, yo necesito de tu misericordia, necesito de tu gracia, necesito de tu piedad. Sabes, yo tenía un hermano que hoy está en la presencia del Señor. Este hermano vino a fin de año y me decía, pastor, sabe que a mí me va mal en el empleo. En el transcurso de este año los empleadores se pusieron de acuerdo y me despidieron. Y cuando yo le pregunté a este hermano y le dije, mi hermano querido, ¿cuántos empleos cambiaste en este año? El hermano me dijo, cambié en 10 trabajos. Entonces yo le tuve que decir lo siguiente, querido hijo, ¿sabes qué? El problema no son tus empleadores, el problema lo tienes tú. La gracia y la misericordia del Señor te permite conseguir un nuevo empleo, pero tú no perduras en ese empleo porque hay errores y equivocaciones sobre tu vida que no son cambiados. Por eso es que se vuelven a replicar con un empleador, con el segundo empleador, con el tercer empleador. Deja de estar mirando a los empleadores, deja de estar mirando a tu jefe y te tienes que mirar a ti mismo. Yo creo que este es el año en el cual donde nosotros tenemos que terminar este año, dejar de mirar a nuestro alrededor y comenzar a mirarnos nosotros y reconocer que si hay algo que te está sucediendo nuevamente en este año es porque sabes que lo que te está pasando, lo que te está sucediendo es que todavía no ha habido un cambio sobre tu vida y Dios está permitiendo que vuelva a acontecer de nuevo. Oh, siento la gloria de Dios para que pienses, para que medites. ¿Qué es lo que movió la mano de Dios sobre Nínive? ¿Qué es lo que movió la gracia de Dios y el perdón de Dios? Es que la Sagrada Escritura nos enseña que los de Nínive no acusaron al profeta, no lo encarcelaron, no lo condenaron, no vinieron y le dijeron, te vamos a meter en la cárcel porque viniste a traer mala onda, porque viniste a soltar un mensaje de juicio. No, se miraron ellos, se miraron ellos, se miraron ellos. Y el rey, cuando vio que el pueblo se miró, él también se miró, y él provocó y promovió un edicto para que no se alimenten ni animales, ni bestias, ni los hombres, ni los niños, ni las mujeres, y todos se rindan ante la mano poderosa de Dios, porque él decía, ¿quién sabe si Dios se arrepiente del mal que vendrá sobre nuestras vidas? Siento la gloria del Padre. Yo siempre le digo, mi querido hermano, cuando pedimos perdón, vamos al origen. Cuando reconocemos nuestra falta, vamos al principio. Y el principio y el origen, ¿saben cuál es? Que usted y yo caminábamos en el huerto del Edén, que usted y yo caminábamos en total libertad, allí pudiendo hablar con el Padre, pudiendo gobernar sobre la tierra. Para eso vino Cristo, para que usted y yo seamos redimidos, santificados, purificados. Siento la gloria del Padre, para que usted y yo podamos volver a ese principio, a ese origen.
ministro cientos de personas, cientos, pastores, líderes, ministros, hermanos en la iglesia. Y siempre hay personas, me tocan algunas personas que me dicen, bueno, apóstol, pero nadie tiene la culpa, las cosas salieron así. Y yo le digo, mientras no reconozcamos los errores que nosotros cometemos, siempre le vamos a tirar la responsabilidad a otros. Siempre le vamos a tirar la culpa a otros, y los otros a veces tienen que llevar la carga y la culpa, o a veces hasta la consecuencia de que no hay personas que se paran a hacerse responsables de las cosas que le corresponden. Si hay algo que yo he entendido, que el crecimiento espiritual es personal. Si hay algo que he entendido, que la oración es personal. Si hay algo que he entendido, que la comunión con el Espíritu es personal. Si hay algo que he entendido, es que la salvación es muy personal. Usted y yo podemos clamar por nuestra familia, pero nuestra familia tiene que tomar la decisión de acercarse al Señor. Usted y yo le podemos abrir brecha, podemos ser punta de lanza, podemos clamar por misericordia, pero siempre la decisión le corresponde a la persona. La Sagrada Escritura nos enseña que allí llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Un hombre que, aunque él era regente, gobernante con vestiduras de realeza, él se despojó, y lo que él entendió es que como ser humano, como persona, estaba teniendo la oportunidad, número 1, de escuchar a Dios, número 2, de ser advertido, número 3, de poder clamar por misericordia, número 4, de entender de que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice la Biblia que hizo pregonar y dice proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de su grande, diciendo: hombres y animales, bueyes, dice, y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de silicio. Hombres y animales, clamen al Dios fuerte y conviértanse cada uno de su mal camino. Y dice de la rapiña que hay en sus corazones, del robo, del hurto, de lo que sea, algo que está mal, algo que no corresponde, algo que no permite la libertad hacia el Señor. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y dice, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y la Biblia dice, y vio Dios lo que hicieron. No solamente es una proclamación de labios, sino una acción. No solamente, hermanos queridos, la adoración, hermanos queridos, adorar con nuestros labios, sino estar presente delante de Dios en los servicios, en los cultos, en la administración, en el clamor, en el ayuno, en la proclamación. Dice, y vio Dios que lo hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que habría dicho que les haría, y no lo hizo. Siento la presencia del Padre. ¿Sabe, querida iglesia? Muchos de nosotros tal vez no tendríamos que tener vida, pero alcanzamos la misericordia del Señor, pero alcanzamos el perdón de Dios, pero alcanzamos la gracia del Señor y alcanzamos esa misericordia del Padre. Misericordia significa nueva oportunidad. Misericordia significa volver a empezar. Siento la presencia. Yo sé que Dios te está hablando a ti, varón. Yo sé que Dios te está hablando a ti, mujer. Yo sé que Dios te está hablando y Dios quiere que te saques todas esas preguntas que estás haciéndole al Señor del por qué están pasando todo lo que está pasando. Porque a veces nuestras oraciones son más cuestionadoras delante de Dios, y son muchas veces esas oraciones de preguntas y preguntas y preguntas del por qué y del por qué, y no nos miramos internamente para suplicar la misericordia por nuestras vidas, para implorar la piedad. Qué bueno es que en esta semana clamemos al Señor y a nuestro Dios por misericordia. Yo le decía al ministerio
Le decía a la iglesia en estos días, iglesia, vamos a comenzar un tiempo de ayuno y oración en el comienzo del año. Vamos a hacer 40 días de ayuno y oración. Siento la gloria del Padre. Qué mejor que presentar nuestras vidas como primicia delante de la presencia del Señor. Qué mejor que presentar nuestras vidas como primicia en ayuno y oración. Porque cuando hay ayuno y hay oración hay arrepentimiento, hay piedad. Cuando hay ayuno y oración es porque estás pidiéndole al Señor un cambio. Cuando estás clamando delante de la presencia del Padre es porque le estás diciendo: papá querido, yo reconozco mi falta, reconozco mi falencia, reconozco mis equivocaciones. Yo entiendo, mis hermanos queridos, que hay mucha gente con dones y talento y oficio y es llamado, pero con poco reconocimiento de las cosas que le están impidiendo el desarrollo de esos dones y de esos talentos. Pero hay otras personas que tienen muy poquitito de dones y de talento, pero tienen un corazón gigante delante de la presencia del Señor, que se humillan todos los días, que reconocen delante del Señor su falta y su falencia, pero que también van y si tienen que pedir perdón, van y piden perdón. Si tienen que ir a humillarse delante de la presencia del Señor, van y se humillan delante de la presencia de Él. Si tienen que pedir perdón, van y piden perdón, porque saben que esa es la manera que los llevará a un mayor nivel de autoridad, a un mayor nivel de gobierno, a un mayor nivel de la gloria del Señor. ¿Qué le parece, iglesia? ¿Qué le parece, hermanos queridos? Usted que está conectado, ministros del Señor, ministros, profetas, pastores, evangelistas, ¿qué le parece allí, profetas del Señor? ¿Qué le parece, apóstoles de Jesucristo? Si en este día no clamamos por misericordia por nuestras vidas, ¿qué le parece en este día si usted y yo no clamamos al Señor para pedir misericordia? En Nínive alcanzó la misericordia y Dios no la destruyó. Dios no la destruyó. Dios no destruyó Nínive. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando que a alguien le pase algo para pararnos y decir: viste que yo sabía que le iba a pasar esto? Viste, eso le pasa por levantarse en contra de la autoridad. Viste, eso le pasa por la rebeldía. Viste, eso le pasa y le pasa y le pasa y le pasa, y omitimos juicio y omitimos condenación, pero no clamamos por misericordia. Sabes, tengo más de 30 años en el Evangelio. Y cuando yo llegué a los 18 años al Evangelio, una de las cosas que me enseñaron es humillarme delante del Señor de rodillas. Es clamar por misericordia. Es reconocer que necesitamos de un Dios santo y misericordioso. Es reconocer que aún siendo ministros de Dios cometemos equivocaciones. Que aún siendo ministros de Dios tenemos que saber escuchar cuando hay alguien que nos está hablando y que nos está diciendo algo, porque Dios nos está hablando por el amor que nos tiene, para que nosotros no suframos consecuencias. Padre, me humillo delante de tu presencia, junto con tu pueblo y con tu iglesia, Dios. Nos humillamos delante de ti en este último lunes del año, mi amado Padre, porque no lo queremos terminar, Señor, no lo queremos terminar en fracaso, no lo queremos terminar, Señor, mal, lo queremos terminar bajo tu bendición, Señor, lo queremos terminar bajo el propósito del gobierno de aquel que es santo, de aquel que es digno, de aquel que es todopoderoso, de aquel que es todo misericordioso. Mi amado Padre Celestial, nos humillamos y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque escuchamos tu palabra, porque escuchamos las bocas de profeta, porque escuchamos, Señor, y vimos, Padre, tu mano de poder obrando en favor de nuestra vida, porque, Señor, recibimos sueños, porque recibimos revelaciones. Hoy nos humillamos y te pedimos
que tengas piedad, que tengas misericordia de nuestras vidas. Que tengas piedad, perdona nuestras rebeliones, Señor, perdona nuestros pecados. Sienta la presencia del Señor, usted que está en su casa. Sienta la presencia del Señor, porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. La Biblia dice que el que busca a Dios debe creerle que le hay, y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Hay un regalo del cielo por causa de buscar de su presencia. Oh Señor, tenga usted misericordia. Oh mi Padre Celestial, tenga usted piedad de nuestras vidas. Oh mi Señor, en este momento la sangre del Cordero de Dios nos limpie desde la mollera a la planta de los pies. Señor, tenga usted misericordia de herencias malditas. Tenga usted misericordia, Señor, de iniquidades. Tenga usted misericordia de juicios y condenación. Tenga usted misericordia de palabras que soltamos, Señor, con una actitud de juicio, con una actitud de condenación. Tenga usted misericordia, mi Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti nos volvemos, a ti nos rendimos, a ti nos... David se humilló y Dios lo restauró. Saúl no reconoció sus equivocaciones y perdió su reinado. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? El corazón contrito y humillado recibe recompensa del cielo. El corazón contrito y humillado recibe la restauración de lo alto. El corazón constricto y humillado alcanza la gracia. Mira esta secuencia, esta historia bíblica. Había dos malhechores. Uno le decía: si tú realmente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Sin embargo, el otro decía: ni estando en la misma condenación, actúas con misericordia, pues Él es justo y nosotros estamos pagando aquí la condenación por causa de nuestros actos y por causa de nuestras rebeliones. Y él reconocía que Jesucristo era Rey. Por eso es que le dijo: Señor, cuando venga en tu reino, tenga usted misericordia de mi vida, tenga usted misericordia, mi Señor, de mí. Y el Señor, ¿qué es lo que le dijo? De seguro te digo que en este día estarás allí en el paraíso juntamente conmigo. Fíjense que cuando hay reconocimiento alcanzas piedad. Aún una persona que se merecía la condenación del infierno, aún en el mismo hecho, hermano, al punto de morir, el hombre reconoció su equivocación, fue librada su culpa, fue quitada la condenación, y ese hombre estaba en ese mismo día juntamente con Cristo en el paraíso. Siento la presencia del Padre. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Siento la presencia del Padre. No es cuanto usted ore, sino como usted ore. No es cuanto, hermano querido, usted diga: Dios está conmigo. Es cuanto Dios demuestre que está con usted. La mano de Dios se extiende sobre los justos. La mano del Señor se extiende en gracia y en misericordia sobre aquellos hermanos queridos que se están humillando delante de la mano poderosa del Señor. Por eso que el Señor Jesucristo hacía la comparación de aquella generación perversa que pedía señales. ¿Y saben cuál era la señal que Jesucristo le decía? La señal de Nínive. La señal de Nínive. ¿Saben cuál era la señal de Nínive? Un corazón que se le había revelado la actitud del arrepentimiento para alcanzar la misericordia, para alcanzar la gracia, para que no se frene el propósito. Porque el éxito que vas a tener en este año, terminando este año, terminando el día sábado 31
1 de diciembre, ¿sabes cuál será el éxito? Que hayas alcanzado misericordia. Ese es el mejor regalo del cielo, que hayas alcanzado la gracia y la misericordia del Padre. No pierdas aquello que Dios te ha entregado, varón. No pierdas aquello que Dios te ha entregado, varón. No lo pierdas por tener un corazón soberbio, un corazón que no quiere mirar con los ojos abiertos en el Señor, y se hace nublado el entendimiento para que no puedas ver lo que el Señor está haciendo, lo que Dios está tratando y a dónde el Señor te quiere llevar. Esta palabra está trayendo levantamiento. Esta palabra está trayendo levantamiento, porque la gracia de Dios se está extendiendo en favor de la iglesia. La gracia, siento la gloria del Señor mientras te digo todo esto. La gracia de Dios se está extendiendo en este día, en favor de tu hogar, en favor de tu vida, en favor de tu familia. Se está extendiendo. El Señor los está abrazando. El Señor los está abrazando. El Señor los está ministrando. El Señor está teniendo misericordia de nuestras vidas. El Señor está arrancando dolencias por su gracia y su misericordia. Hay dolores, el Señor me está hablando que hay dolores que desaparecieron del cuerpo milagrosamente, y el Señor me dice que fueron muchos. El Señor me dice que son muchos los dolores que salieron del cuerpo, y el Señor me dice, porque alcanzaste la gracia. El Señor me dice que te diga, porque alcanzaste la misericordia. El Señor me dice que te diga, porque por causa del perdón, dice el Señor, vino la restauración. Dice el Señor, por causa del reconocimiento viene el levantamiento, dice el Padre. Por causa del reconocimiento se abren puertas. Hay personas, yo puedo sentir un fuego en toda mi espalda. Hay personas que están recibiendo restauración en su espalda, en sus pulmones, pero también el Señor me habla que están recibiendo restauración sobre la columna, y es por causa de la misericordia, dice el Señor. La falta del perdón, la falta del acercamiento, la raíz de amargura, el haber cerrado tu corazón hizo que las dolencias vinieron a tu corazón, hizo que las dolencias vinieran a tu vida, hizo que las dolencias vinieran a tu columna, a tu espalda. Mas el Señor me dice que te diga que es quitada la carga, es arrancado el dolor por causa de la misericordia, por causa de la piedad, por causa del reconocimiento. Dice la Biblia que el corazón constricto y humillado el Señor nunca rechazará y nunca despreciará. Nunca rechazará y nunca despreciará. Siento tanto la presencia del Padre. Es una noche donde cargas están siendo quitadas. Tu carga va a ser arrancada, alivianado, dice el Señor, de tu servicio. El Señor, dice el Señor, te va a hacer que termines este año totalmente alivianado de la carga, totalmente alivianado de la aflicción, totalmente alivianado. Yo puedo ver seres celestiales como un torbellino que entró a los hogares,
Se puede sentir la gloria como un viento que entró a tu casa y te envolvió, me dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, así comienza, dice el Señor, el levantamiento de muchos, dice el Padre. Así comienza el levantamiento de muchos por causa de estar rendido delante de mi presencia, dice el Padre. Siento la gloria y la gracia del Eterno obrando. Siento la gloria y la gracia del Eterno ministrando. Siento la gloria y la gracia del Espíritu de Dios obrando, levantando, restaurando. Deja de mirar a aquellos. Deja de mirar a aquellos que están cometiendo errores y focalízate en buscar el rostro del Padre, porque el Padre te va a restaurar y te va a levantar. Anoche yo soltaba una palabra profética en la iglesia. El Señor nos hablaba y nos decía, los que quisieron verte caer no lo van a poder ver. Van a ver el levantamiento que el Señor traerá sobre tu vida. No van a ver tu caída. Estaban esperando que caiga, estaban esperando que te avergüences, estaban esperando, hermano querido, que sea notoria la caída, pero el Señor no lo va a permitir, porque así le pasó al profeta, así le sucedió a Jonás. Él se subió a un monte esperando a ver qué es lo que pasaría con Nínive. Él estaba esperando que el juicio de Dios cayera sobre Nínive, y Dios allí le tuvo que traer una enseñanza de una calabacera que nació en un día, que creció, pero que luego se terminó secando, y que el hombre, al rayar el alba, al rayar el sol, dice que se enojó en grande manera por causa de que la calabacera se secó, pero también por causa de que su cabeza allí estaba con temperatura por causa de las inclemencias del tiempo o de causa de ese sol. Él esperaba el juicio, y el hombre allí decía, yo sabía que tú no ibas a hacer esto, Señor, por eso es que me apresuré para huir lejos de Nínive, por eso es que me apresuré a subir a la nave y irme y conducirme a Tarsis, porque sabía que tú ibas a tener misericordia. Y el Señor le dijo, sabes, te has enojado tanto, y él dice, sí, hasta la muerte me he enojado. Y el Señor le habló y le dijo, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de 120,000 hombres que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda? Qué tremendo es el amor de Dios, qué tremendo es el amor del Padre cuando hay corazones que se rinden delante de su presencia. Hermanos queridos, la Biblia dice que el principio de la caída es la soberbia y la altivez de corazón. Hermanos, para combatir la soberbia y la altivez del corazón, hermano, es necesario mirarnos a nosotros mismos, es humillarnos ante la presencia del Padre. Es que cuando Dios nos hable, reconozcamos. En este tiempo el Señor me ha enseñado tanto en gente que la he corregido, en gente que le he dicho esto está mal, y que me lo nieguen allí delante de la calle y me digan no, eso no es así, y no se estaban dando cuenta que Dios le estaba dando la oportunidad para que hubiera un cambio, para que hubiera un cambio de vida, un cambio de estación y un tiempo oportuno para el ensanchamiento y la expansión de todo lo que el Padre quiere soltar sobre su vida, para que fuera arrancado el cascarón viejo, fuera quitado el odre viejo y se pudiera levantar un odre nuevo, para que Dios pudiera soltar toda esa gracia gloriosa que el Padre tiene para con su vida. Papá querido, yo te doy gracias en esta noche. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu presencia. Te doy gracias. Yo soy un Dios de oportunidad, te dice el Señor, mujer.
jovencita. Soy un Dios de oportunidad y un Dios de misericordia, que permito los errores para que se vuelva a empezar, dice el Señor, y se vuelva a empezar conforme a mi propósito y mi diseño, porque vienen tiempos de levantamiento, donde dice el Señor, es quitada la ceniza, dice el Señor, de aquel fuego que ardió, dice el Señor, y que quiso consumirte, dice el Señor, las cenizas son quitadas, porque viene un tiempo de levantamiento, dice el Padre. Recibe la palabra, recibe un tiempo nuevo donde celebrarás la victoria de Cristo sobre tu vida. Y así como estuve con el profeta Samuel y no dejé caer ninguna palabra a tierra, sino que daban testimonio desde Dan hasta Berseba, y todos reconocían que era un fiel profeta del Señor, así darán testimonio de ti, te dice el Señor. Siento la presencia del Padre que está obrando un tiempo de libertad y un tiempo de grande bendición. Padre, yo te doy gracias en esta noche por este tiempo glorioso. Yo te doy gracias por los hermanos que se han conectado. Yo te doy gracias, Señor, porque nos permitiste buscar tu rostro y reconocer nuestras equivocaciones, nuestra falta. Si hay algo que te decimos, papá querido, necesitados somos todos los días de tu gracia y de tu misericordia. Señor, cumple tu propósito en nuestras vidas y que no terminemos este año en fracaso, sino con una grande victoria. Que no terminemos este año, Padre, viendo la sombra, sino viendo, Señor, el cumplimiento de la palabra, de aquello que tú determinaste sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo, iglesia, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tus seres queridos y proclamo un tiempo de misericordia del Padre para con tu vida, para con tu familia, para con el ministerio, para con el propósito del Señor. Iglesia, te bendigo, te amamos en el Señor. Comparte este video para hacer un canal de bendición. El próximo lunes, 2 de enero del 2023, vamos a estar nuevamente allí con un tiempo de oración. Pero lo vamos a hacer a las 23 horas, ¿sí? En vez de que sea 22 y 30 horas, lo vamos a hacer a las 23 horas. Entonces, esté atento para estar conectado, porque va a haber palabras de Dios y ministración del Espíritu Santo. Te bendigo, buen comienzo de semana, grandes éxitos, que termines este año glorioso, victorioso, tomado fuertemente de la mano del Señor, que pases un excelente año nuevo junto con tus seres queridos. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.